Bueno, salieron del aceite para caer directamente en el fuego. No. Vamos a estar compartiendo hoy día la palabra del Señor. Ya anticipamos, ¿no es cierto?, con la lectura un poquito de lo que vamos a estar viendo hoy día, que a lo mejor así a primera vista no es tan evidente, ya vamos a llegar a eso. Y hemos estado estudiando a lo largo de estos días, de estos domingos. ¿Qué cosa? ¿Se acuerda? Perfecto. La primera carta de Juan, que se le escribe a personas cristianas o no cristianas. Eran cristianos. Era una congregación de personas que sabían muchas cosas, y otras que no sabían. Y Juan está afirmando lo que ellos ya habían aprendido. Y entonces hoy día vamos a estar en el capítulo 5. Estamos llegando ya al final de esta serie. Y vamos a estar estudiando los versículos 19 y 20. Ya le vamos a dejar el 21 al pastor para que remate. ¿No? Bueno. Ah, ya. Se miran uno a otro ahí atrás, pero bueno. Alguien va a estar aquí dando el último versículo. Eso se lo garantizo. Y hoy día entonces vamos a ver estos que son el penúltimo y el antepenúltimo. 19 y 20. Que dicen lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a tomar un tiempo de oración. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por darnos esta oportunidad, una vez más, Señor, de congregarnos aquí, abriendo tu palabra, Señor, y buscando lo que tú tengas para nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor, que saque de nuestro corazón, de nuestra mente, cualquier distractor, cualquier cosa, Señor, que nos aparte de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en ti, a disponer, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, una tierra fértil para tu palabra, para que pueda llevar fruto en nuestras vidas, Señor, en todo lo que hagamos. Háblanos, Señor, corrígenos y permítenos en esta hora no solamente estar aquí oyendo, sino también pudiendo entender, Señor, tu mensaje, tus palabras, interpretándolos correctamente a la luz de lo que tú tienes para nosotros. Así que te pedimos en esta hora que tú nos hables, Señor, y una vez más te damos las gracias por darnos la oportunidad hoy de poder compartir tu palabra, Señor, con nuestros hermanos y quizás cuantos más que posteriormente puedan verlo. Así que pedimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, como ya decía, vamos a estar hablando de estos versículos que vienen. Y bueno, como introducción podríamos ir anticipando que, como ya dijimos, ¿no es cierto? Juan está dando sus últimas palabras. Está llegando al final de esta carta. Se está ya despidiendo de los hermanos. Y más o menos hemos visto que a lo largo de estos capítulos que hemos estudiado, estos 5 capítulos, hay una palabra que se ha repetido 10 veces. Una palabra clave. ¿Cuál es? Perfecto, sabemos. Esa es la palabra. Ha dicho Juan a los hermanos a los cuales está escribiendo esta carta que ellos saben hartas cosas. Sabemos que somos de Dios, lo que leímos aquí. Sabemos muchas cosas. Por favor, acompáñenme ahí al capítulo 2 de esta misma carta de Juan, el versículo 3. La primera vez que Juan va a ocupar esta palabra de saber, la va a ocupar aquí en el capítulo 2, versículo 3. Va a ser la primera vez que dice sabemos. ¿Y qué es lo que dice? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿de qué está hablando Juan en el comienzo de su carta cuando usa esta palabra sabemos? Está hablando de lo que acabamos de leer, ¿cierto? De saber o de entender o de darnos cuenta de qué es lo que realmente conocemos de Dios. Eso es lo que él está diciendo. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Esa es la forma en la cual podemos contrastar si realmente le conocemos o no. Así comienza Juan a decir todo esto. Sabemos que hemos estado estudiando estos domingos. Entonces, ¿qué es lo que Juan estaba buscando en ellos? Como Juan sabía que ellos eran hermanos,
Lo que está buscando es que ellos estén ciertos, estén firmes en su fundamento de su relación con Dios, de lo que conocen de Dios, de su obediencia a Él. ¿Ok? Así comienza esta serie. Y ahora que estamos llegando al final, que estamos leyendo estos versículos 19 y 20, podríamos decir que el sentido de la palabra sigue siendo el mismo. Porque ahora les está diciendo, sabemos que somos de Dios. Nuevamente afirmando su convicción, afirmando su certeza de su relación con Dios. Juan está instando entonces a los hermanos a que tomen conciencia de esto, ¿ya? De su situación espiritual. Cuando uno habla de un conocimiento, de un saber, pensaba yo, a ver cómo podría explicar esto, se me ocurrió la gravedad. Si yo tomo este monitor, lo subo acá, 1,80 m, 1,90 m y lo suelto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Están seguros? ¿Seguro? ¿Hacemos la prueba? No. ¿Y por qué están tan seguros? Que lo hemos visto, alguna noción tendremos de la fuerza de gravedad. Y ahora entonces a lo mejor podría, ya, ok, todos sabemos que si yo pongo este monitor aquí se va a caer, pero a lo mejor podríamos empezar a dificultar la cosa y decir, ok, ¿qué va a caer primero? ¿Mi celular? O no, el celular de Juan Carlos y el monitor. ¿Qué va a caer primero? Podríamos empezar a ponerlo difícil. Y entonces a lo mejor ahí podríamos decir, ok, ¿y qué pasa con una pluma? Si yo tiro una pluma y tiro el monitor, ¿por qué la pluma va a caer después? Entonces ese sabemos que nosotros teníamos que era un poco superficial, ¿no es cierto? De que, ok, pongo el monitor, lo suelto y se cae. Necesitaríamos ciertos conocimientos adicionales para poder empezar a entender las cosas que yo estoy diciendo, que cae primero, con qué velocidad cae, por qué se demora más la pluma en caer que el monitor, la fuerza de roce, F igual M por A, física. Me estoy peinando, aunque parezca gracioso. Tendríamos que entrar a profundizar en conceptos y en otros lados, que quizás no los tenemos, pero ese es un poco el sentido de esta palabra que estamos viendo acá, de saber, ¿ok? Que no es algo tan superficial, está bien, yo sé que lo pongo ahí y el monitor cae, pero lo que está instando Juan es que nosotros sabemos cosas de Dios y que no debiéramos saberlas como en este ejemplo del monitor, sino que debiéramos llegar más allá. ¿Ok? En el ejemplo que yo da, entender, no sé, la física, la fuerza de roce, el viento, todo lo que nos podría ayudar a entender este fenómeno de la gravedad llevado aquí a la palabra de Dios. Poder saber, poder entender, poder conocer esto que estamos viendo que tiene que ver con su relación con Dios, con su vida espiritual. Y de eso entonces es lo que Juan va a intentar cerrar toda esta idea con estos hermanos, de que ellos puedan ir entendiendo cabalmente su relación con Dios, el llamado que Dios ha hecho para ellos. No tomarlo a la ligera, ¿ok? Entonces, para desarrollar el tema, esa era la introducción, tranquilo, que no es un tema muy largo, son solo 2 versículos. Vamos a dividir esta sección en 3 puntos. Y como generalmente lo hacemos, vamos a hacer un poquito desordenado, ¿ya? Vamos a partir por la segunda parte que leímos ahí. Ahí. Que dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ok? ¿Por qué vamos a partir por ahí? Bueno, ahora sí vamos a entrar en la lectura inicial que hicimos en el capítulo 17 de Juan, mismo autor de la carta que estamos viendo ahora. ¿Y qué está relatando ahí? No sé si pudo entender lo que leyó Carla. ¿Quién estaba haciendo qué cosa en esa lectura? Perfecto. Jesús era quien estaba orando al Padre. ¿Y más o menos de qué estaba hablando? Orando por sus discípulos y también decía por los que han de venir, por los que han de creer, por todos nosotros, los que estaban en ese momento y los que iban a venir después. Y no sé si se fijó, Juan Carlos ya lo adelantó, le doy las gracias, pero él dijo, no somos de este mundo. ¿Se acuerda que Juan Carlos lo dijo? Bueno, no lo inventó Juan Carlos. El Señor mismo lo había enseñado antes, 2000 años atrás. ¿Y qué es lo que él estaba diciendo? No, dijo en un versículo por ahí, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, podemos ver y vamos a empezar a entender y a desarrollar esta parte que tiene que ver con el mundo, que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué es entonces el mundo? La forma más simple quizás que uno podría entender es, bueno, lo que está creado. Los árboles,
los animales, las personas, todo lo que está en el planeta puede ser el mundo. Lo cual sí, pero no es a lo que esto se refiere. Lo que se refiere acá a la Biblia cuando habla del mundo es todo aquello que separa al hombre de Dios o que intenta convencer al hombre de que está bien sin Dios. Eso es el mundo. Por eso es que nosotros generalmente nos referimos a las personas no cristianas como el mundo. ¿Sí? Decimos, no, es que el mundo dice tal cosa. Bueno, de eso nos estamos refiriendo. A esta institución, a estas ideas que hacen pensar al hombre que él está bien o que está mejor sin Dios, que no necesita de Dios. Jesús entonces, como ya decía, lo explica aquí en el capítulo 17 de Juan, dando a entender que ellos, sus discípulos, estaban insertos en el mundo, así como Jesús mismo estuvo inserto en el mundo, pero que no eran parte. No eran parte del mundo. ¿Por qué? Porque como ya dije, el mundo lo que te lleva a pensar es que tú estás bien sin Dios. Y lo que Cristo vino a enseñarnos, lo que los discípulos enseñaron posteriormente, era todo lo contrario, que el hombre necesita de Dios. Entonces, la pregunta es, bueno, ok, es una pregunta simple a la respuesta quizás para nosotros, pero ¿cómo entonces nace el mundo? ¿De dónde viene? Del Génesis, ¿cierto? No del mundo terrenal, no de la creación, sino de este concepto que estamos hablando que nos separa de Dios. ¿Por qué en el Génesis? Porque cuando Dios crea a Adán, luego saca de su costilla y crea a una mujer, hasta ese instante este concepto de mundo no existía. Porque no había nada que pudiera separar al hombre de su relación con Dios. El hombre se relacionaba perfectamente con Dios. Pero ¿qué ocurre? Que ingresa al mundo el pecado. ¿Y qué trajo consigo el pecado? La muerte, la separación del hombre para con Dios. Entonces, a partir de ahí, poniendo el ejemplo más cercano a eso, Adán y Eva fueron separados de Dios. Y empieza entonces a surgir este concepto del mundo, de aquello que separa al hombre de Dios y que intenta hacerlo creer que está bien así como está. Podríamos ver, por ejemplo, el caso de Caín y Abel. Alguien que era temeroso de Dios versus alguien que no era temeroso. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ambos presentaron un sacrificio, una ofrenda ante el altar de Dios. Pero sus corazones eran diferentes. Y a lo mejor ahí, por eso hago de la distinción, es donde nosotros podríamos abrir un poco más nuestros ojos, que a veces pensamos que el mundo es todo lo malo, que el mundo son las guerras, que el mundo es, no sé, Ucrania y Rusia, ahí está lo malo. Pero aquí nosotros no estamos tan mal, pues estamos bien, vamos creciendo, pero no, porque el mundo es cualquier cosa, como ya dije, que incluso nos intenta convencer de que así estamos bien. No necesariamente mostrándonos la peor cara de la moneda, sino que a veces engañándonos, pensando que todo lo que brilla es oro. ¿Qué es lo que dijo el versículo? Dijo que había algo que estaba bajo el maligno. ¿Y ese algo qué era? El mundo entero. No una parte de él, sino el mundo entero está bajo el maligno. Si uno habla con la gente de afuera, con alguien no cristiano, y le explica esto, ¿qué va a pensar? Probablemente, esto es ridículo. O sea, ¿me estás diciendo a mí que yo estoy controlado, gobernado por el diablo? No, no es así. A lo mejor nos podría dar ejemplo de otras personas que quizás sí, porque hacen el mal, porque se portan mal, porque engañan, lo que sea, pero yo no, pues yo no me porto bien, ¿sí? Y por lo tanto esta idea quizás les costaría aterrizarla. Quizás les parezca chocante, quizás les parezca, como ya dije, ridículo, porque no tienen el entendimiento para darse cuenta de que el mundo entero está bajo el maligno, bajo las garras del maligno. Y por lo tanto, hay una esclavitud del hombre bajo ese sistema. El hombre no puede salir de ahí por sus propios medios. Está condenado a ser esclavo de esto. Si uno pregunta afuera, bueno, ok, tú dices no estar bajo el maligno, pero el mundo va de mal en peor. Uno prende las noticias y dan una noticia buena y dan 79 noticias malas. Entonces, ¿cómo vamos a estar mejor? Y a lo mejor esa persona va a tratar de explicar, no, es que lo que pasa es que es un problema político, porque históricamente la ambición, el poder, va a intentar argumentar de que en realidad el problema no es que estemos bajo el maligno,
sino que es un tema político, económico, no, es que los intereses mundiales, los recursos humanos, que el cobre, que el litio, y que por eso se producen los conflictos. Como ya dije, la parte económica, no, es que los campos de hielo, porque tenemos que posicionarnos ahí, porque ahora hay una crisis de agua, entonces, qué sé yo. Podrían argumentar que los problemas son intelectuales. No, es que el problema es que el hombre no piensa, no razona, es un animal. En la medida que el hombre evolucione, ¿sí?, va a poder entender de otra manera las cosas y esto va a mejorar. Por eso es que no hemos mejorado. A lo mejor van a decir que el problema es la educación. No es que estemos bajo las garras del maligno, sino que nos falta educación. Si mejoráramos la educación, podríamos ver mejores resultados, etcétera. Un montón de cosas, muchos argumentos. Pero ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que el mundo entero, lo que dice la palabra de Dios, es que está bajo el maligno. Está controlado por él. ¿Y nosotros qué ocurre con nosotros? Como ya leímos en Juan, estamos insertos en el mundo. Somos como una gota de agua en medio de un sartén con aceite. Estamos insertos, pero no somos parte del mundo. Y entonces, ¿a qué somos llamados si el mundo entero está bajo el maligno? Bueno, a dar testimonio del poder de Dios, de la obra transformadora que Él puede hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, habíamos visto antes, le decía yo, de los sabemos, leímos por ahí, sabemos que somos de Dios, lo que leímos aquí, sabemos que Él permanece en nosotros, lo leímos antes, sabemos que Él nos oye, sabemos muchas cosas. ¿Y de qué nos sirve solo saberla si no la llevamos a la práctica, si no hacemos nada con eso? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque la idea entonces, y aquí voy a volver a citar a Juan Carlos, cuando él hablaba, ¿no es cierto?, de la enseñanza con su hija. Nosotros estamos rodeados por un mundo que está bajo la influencia del maligno, y la idea no es que nosotros nos camuflemos y seamos insertos y pasemos piola dentro del mundo, sino que la idea es al revés, que nosotros podamos mostrar la diferencia. Y ahí entonces vamos a entrar directamente a la segunda afirmación, que es la primera parte del versículo, que es que somos de Dios, sabemos que somos de Dios. Entonces, como podríamos decir como introducción, ¿no es cierto?, comillas, el punto 1 que vimos recién, es que hay un mundo que está separado de Dios, que está inserto bajo las garras del maligno, pero nosotros somos de Dios. ¿Ok? Entonces hemos entendido lo que está afuera, hemos entendido el problema, hemos entendido que los conflictos y todo lo que hay no es a causa ni de la educación ni de la política, es a causa de que el mundo está bajo las garras del maligno. Bueno, ok, ¿y qué pasa con nosotros? Nosotros somos de Dios. Eso es lo que dice este versículo. En un contraste total y absoluto con lo que vimos recién. Ser de Dios y estar bajo las garras del maligno es 100% sinónimo y antónimo. Es el contraste máximo que podemos encontrar. Es más rivalidad que el fútbol. Es más rivalidad que lo que usted quiera ponerle. Ser de Dios y ser del diablo es el máximo contraste posible. Y por lo tanto, tenemos que entender que, así como yo dije recién, que en el mundo éramos esclavos y que el hombre no puede salir de ahí, debemos entender que no está en las manos del hombre poder cambiar esa condición. El hombre no puede salir de ahí. No puede pasar a ser parte de las garras del diablo, a ser parte de Dios por sus propios medios. Y entonces, ¿por qué somos de Dios? Si nosotros no podíamos salir de ahí. La respuesta está en la misma Biblia, y es que Dios lo hizo todo. Él preparó un plan, ¿no es cierto?, enviando a su Hijo, de tal manera de que nos sacó del mundo y del reinado del diablo para ponernos en su reino. Nos sacó para hacernos parte de su pueblo, para servirle a Él. Entonces, Cristo ofreció un sacrificio perfecto delante de Dios para que poder pagar ese precio que costaba sacarte de un lado y ponerte en el otro. Fuimos reconciliados con Dios. Antes, separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora a través de Cristo, reconciliados con Él. ¿Ok?
Es una obra que contempla muchas, no sé si decirle etapas, pero tiene muchos pasos, ¿ok? No es solo la muerte en la cruz. Cristo hizo muchas cosas por nosotros y que nos permiten hoy tener la certeza de que somos de Dios. Tenemos una nueva vida que Él nos dio. Nos transformó, cambió nuestra naturaleza pecaminosa y nos hizo participantes de una naturaleza divina. Segunda carta de Pedro 1:4 dice eso. Naturaleza divina. Entonces tenemos esa certeza de que somos de Dios. Y hemos visto a lo largo de los domingos anteriores por qué está esa certeza. ¿Ok? ¿Qué cosas han puesto la convicción en nosotros de lo que sabemos? Como ya decía, entre otras cosas, que somos de Dios. Entonces, en resumen y en síntesis de este punto, que me gustaría dejar bien claro de que nosotros somos de Dios, no porque nosotros hayamos podido hacer algo, sino que porque Dios quiso hacernos parte de su pueblo. ¿Ok? No por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo. El tema es que ser de Dios, y lo hemos visto aquí en esta carta, conlleva también frutos. No soy de Dios porque soy de Dios, pero sigo viviendo como he vivido siempre. Sino que el ser de Dios también trae un resultado, que son los frutos, el fruto del Espíritu. Por ejemplo, veíamos hace poquito, si mal no recuerdo el domingo pasado, el tema del pecado. ¿Sí? Decíamos, bueno, aquel que ha conocido de Dios, entonces no vive pecando. Y la pregunta es, bueno, pero yo todavía peco. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Que el mundo es capaz de influenciarnos más de lo que nosotros somos capaces de influenciar al mundo? Lamentablemente a veces sí. Pero ¿a qué está instando Juan a los hermanos con este versículo? Le está diciendo, oye, ustedes fueron sacados de ahí, de las garras del diablo, y ahora son parte del pueblo de Dios. Dios hizo una lista de cosas por ustedes para poder hoy día tener el privilegio de ser hijos de Dios, de ser partícipes de ser su pueblo, de tener una nueva naturaleza, ya no pecaminosa, sino divina. Y pasamos entonces al versículo que nos faltaba, que viene siendo nuestro tercer y último punto del día de hoy, que es que decía ahí que Cristo vino con un objetivo, y nos ha dado entendimiento. Y ahí está la clave de lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Por qué el mundo está bajo el maligno y ni siquiera tiene conciencia de eso? Por el entendimiento. Esa es la razón. Ese es el motivo más simple. Ellos van a pensar que están bien, que no necesitan de Dios, que no están bajo las garras de nadie, que ellos son libres y pueden hacer lo que quieran, porque no tienen el entendimiento suficiente para darse cuenta de la realidad. El hombre está separado de Dios, está bajo las garras del maligno, nos enseña la Escritura. Pero por contraparte, Cristo nos ha dado entendimiento, que es lo que estábamos viendo aquí. El entendimiento que nosotros tenemos no es mérito propio. No se trata de que nosotros, que hicimos tan bien las cosas, tenemos tan buen corazón que Dios por eso nos salvó. No. Dios nos salvó porque Él quiso. Y Cristo es el que nos ha dado el entendimiento para poder discernir estas cosas. Como ya decía en el ejemplo de la gravedad, a lo mejor fue mal ejemplo, pero fue lo único que se me ocurrió, hay cosas que nosotros podemos saber superficialmente, entender porque las hemos visto históricamente durante muchos años y lo damos por asumido. Pero aquí, como ya he dicho antes, Juan nos está instando a tener un conocimiento mucho más profundo. ¿Por qué razón? Porque Cristo vino para darnos ese conocimiento más profundo, para darnos ese entendimiento. Que no nos quedemos con que, perdón el ejemplo, pero si suelto el monitor se cae, sino que podamos entender toda la fuerza de la física, toda la fuerza de la gravedad, toda la fuerza de roce, todo lo que conlleva a poder entender el fenómeno. Eso es lo que Juan está instando a que los hermanos tengan en el ámbito espiritual. Poder entender cabalmente la diferencia entre ser del mundo y ser de Dios. Y que Cristo es quien vino a darnos este entendimiento. Estuvimos leyendo en los devocionales hace unos días atrás, Hebreos. ¿Te acuerdas? ¿Lo hizo? En Hebreo podemos encontrar
en el capítulo 11, los héroes de la fe. Un montón de personas se nombran ahí, hombres y mujeres, que hicieron actos de fe. Se nombra a José, se nombra a Moisés, se nombra a muchos. A Sara, que tuvieron obras que fueron de fe, que fueron agradables ante Dios. Lo que uno podría preguntarse entonces es, bueno, pero ¿por qué lograron lo que lograron? Obviamente porque tenían fe, sí. Pero también es porque ellos tenían este conocimiento que estamos hablando, este entendimiento, este razonamiento, que muchos otros quizás no tuvieron, no fueron capaces de tenerlo. Ellos pudieron entender que estar separados de Dios no los iba a llevar a nada. Y por eso podemos ver el fruto de sus obras de fe. No se trata entonces de intelecto, no se trata entonces de educación. Hay gente muy culta, muy inteligente, pero que está separada igual nomás de Dios. Se trata entonces de este conocimiento y de este entendimiento que, como ya hemos estado viendo, Cristo puso en nosotros. Es entonces gracias a la obra de Cristo, a su muerte en la cruz, a su sacrificio, a todo lo que Él hizo, un sacrificio perfecto, ¿cierto?, que hoy podemos contar con esta ayuda, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da este entendimiento y este razonamiento para poder separar las cosas. ¿Ya? ¿Cuál es la conclusión entonces de lo que hemos conversado hoy día? Bueno, repasando, hemos visto que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Todo aquel que no ha conocido a Dios está bajo este dominio, bajo sus garras, y no puede salir de ahí si no es porque Dios lo permita. Y Dios preparó un plan perfecto que está vigente hasta el día de hoy para que podamos salir de las garras del diablo y ser partícipes de esta nueva naturaleza, de este nuevo reino, del reino de Dios. ¿A quién nos llama entonces? Bueno, si hasta el día de hoy tú no has entregado tu vida a Cristo, si no te has dado cuenta de que estás bajo las garras del maligno, es el momento para que tomes esa decisión. El Señor te invita a poder tomar la decisión de decir, bueno, yo ya no quiero estar más bajo las garras del diablo, quiero estar en el reino de Dios y por lo tanto recibir a Cristo, obedecerlo a Él, recibirlo en tu vida. Si por el contrario somos cristianos ya, entendemos mejor quizás estas cosas de lo que las entendíamos antes, porque a lo mejor las hemos escuchado, pero otra cosa distinta es hacerlas parte de nuestra vida. Entonces, bueno, tenemos claro que el mundo, allá de las puertas de la iglesia para afuera, todo el mundo, todos están bajo el maligno. Pero la pregunta es, bueno, ¿y mi vida cómo es? Es súper fácil de la puerta para afuera. Pero cuando nos examinamos nosotros no estamos bajo el maligno, porque somos de Dios. Por lo tanto, deberíamos vivir de esa manera. Y eso es lo que Juan está motivando a los hermanos, a hacerles entender que ellos ya fueron liberados del pecado y por lo tanto deben vivir en comunión con Dios, dando fruto. Tenemos el Espíritu Santo, que nos pone este conocimiento, que no es que nosotros seamos mejores que nadie, sino que es que Él está obrando en nuestras vidas y nos está dando este entendimiento. Como ya dije entonces, Juan nos insta a vivir de esta manera. De eso es lo que está hablándole a los hermanos y es lo que quería yo compartir hoy con ustedes. Si somos de Dios, debemos vivir de esa manera, a la manera de Dios, no a la manera del mundo. No ser un agente, ¿cómo se dice? Secreto, escondido dentro del mundo. Visible. Hay otro versículo por ahí que dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Bueno, así debiéramos sentirnos incómodos, no a gusto en el mundo, porque no somos parte de, sino que somos de Dios, que como ya dije, es el contraste máximo y absoluto que podemos encontrar. Si somos de Dios, no podemos estar contentos o conformarnos con el mundo, conforme a este siglo, sino que debe incomodarnos, debe molestarnos esto que estamos viendo. Entonces, en resumen, si sabemos que somos de Dios, debemos vivir para Él. Y con eso quería terminar. ¿Qué nos ha dicho Juan? El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros los cristianos no lo estamos. Por lo tanto, vivamos a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Entendamos que
Está bien, estamos insertos en el mundo, estamos sujetos a tentaciones. El mismo ejemplo de la vida de Cristo, ¿no? Él fue tentado, fue hostigado constantemente, pero Él venció el pecado y nos dio las herramientas a nosotros para que podamos hacer lo mismo. Entonces, eso quería compartir con ustedes, hermanos, que somos de Dios y eso significa acción también, ¿ok? No es solo que el Señor nos haya salvado, somos de Él y seguimos nuestra vida tal cual estaba, porque el contraste, como ya dije, es absoluto. Entonces, si somos de Dios, debemos vivir para Dios y debe incomodarnos el pecado, debe incomodarnos el mundo. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas enseñanzas que pasan y pasan los años, pero siguen estando ahí. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Y te pedimos que nos puedas abrir nuestro entendimiento sabiendo que Cristo vino a eso, que el Espíritu Santo que está en nosotros también debe obrar en eso. Ayúdanos, Señor, para menguar nosotros, permitir que crezcas tú y de esa manera, como ya hemos estado estudiando, poder ser luz en este mundo, Señor, poder mostrar este contraste del cual hablábamos, que nosotros somos tuyos, somos parte del pueblo que tú compraste a través de tu Hijo, del sacrificio perfecto de Cristo. Y por lo tanto pedimos, Señor, que nos ayudes para vivir de esa manera, vivir de una manera tal que te agrade a ti, Señor, que te honre en todo lugar, en todo momento, no solo cuando los demás nos están mirando, sino también en nuestra intimidad. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos refleje que realmente somos tuyos y que tú tienes el poder, Señor, para transformar vidas, para cambiar naturaleza y para poder obrar, Señor, también en aquellos que hasta ahora no te han reconocido, Señor. Si hay algún hermano aquí, una persona que aún no ha tenido ese encuentro contigo, yo te pido, Señor, que tú seas obrando también en sus vidas y puedas darle también este entendimiento para poder ser parte de tu pueblo, Señor. Así que gracias te damos en esta hora por tu palabra, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.